Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 92.9 en Hilo, 97.3 en Ica, 92.5 en Huaraz, 96.9 en Huaral, 91.9 en Huánuco, 95.1 en Huancayo y 91.5 en Huancavelica. Estamos en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y estamos conectados en la línea con el doctor Humberto Abanto. Él es abogado de Corina Rivadeneira, una ciudadana venezolana que ustedes saben, hace unos pocos días se casó con Mario Hart en un matrimonio que ha sido seriamente cuestionado y que ha provocado, entre otras cosas, una declaración del ministro del Interior que la pone al borde de la expulsión del país. ¿Qué comentario le merece estas declaraciones del ministro del Interior, doctor? Buenos días, Nicolás. Lo primero que tengo que decir es que una vez más encontramos al ministro ocupado en temas que no le corresponden cuando hay gravísimas situaciones que vive la sociedad peruana que merecerían su atención. Sí, adelante, por favor. Sí, lo escuchamos. Sí. En este caso, sucede que Corina Rivadeneira, según el ministro, habría violado la ley por haber trabajado cuando era turista. Esa falta, el ministro le atribuye, en la ley de extranjería que él ha firmado, merece una multa, no la expulsión del país. Eso es lo que dice la ley. Así es. Eso es lo que dice la ley, que el propio ministro Basombrío ha firmado, porque él refrendó el decreto legislativo 1350. Entonces, pero sí, lo estamos escuchando atentamente. ¿Cuál es la situación entonces? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho mal? ¿Cuál es la situación real de Corina Rivadeneira? ¿Qué es lo que ella reconoce y qué es lo que ella merecería por las infracciones que pueda haber cometido? Ya, ella, cuando llegó acá, era una joven de 17 años. Hacia los 19, 20 años tuvo actuaciones en la televisión que tuvieron un pago. Ese trabajo para el ministro se trata de una falta que amerita la expulsión del país. Pero lamentablemente para la posición del ministro, una ley promulgada por este gobierno, el decreto legislativo 1350, señala que esa falta se sanciona simplemente con una multa. Entonces nosotros venimos insistiendo en que el señor ministro haga cumplir la Constitución, que dice en el artículo 103 que las leyes tienen efectos desde el día de su entrada en vigencia y tienen que ser aplicadas aún a los hechos que se hayan producido bajo la ley anterior. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Ahora, con respecto al matrimonio, a la legalidad del matrimonio, ¿qué es lo que usted tiene que decir, doctor Abanto? No hay ninguna ilegalidad, lo que hay es una actuación bastante curiosa de la municipalidad. Por ejemplo, se cuestiona el edicto, pero el edicto es responsabilidad de la municipalidad, no de Mario Hart o de Corina Rivadeneira. Se cuestiona el domicilio, pero quien fija el domicilio es la persona, no la autoridad. Y es más, la gente que es dueña del inmueble reconoce que hay un domicilio de Corina ahí. Claro, pero... Además, sí, a partir del fuego certificado o no. Todas estas objeciones son objeciones subsanables o convalidables si hubiera algún defecto. Ninguna de estas causas puede anular el matrimonio de Corina y de Mario. Es decir, pero el matrimonio le da a ella derecho de permanencia, porque ¿cuál es la diferencia de ella con y sin el matrimonio, digamos? Por supuesto, el cónyuge de un peruano tiene derecho a residir en el Perú, ¿no? No tengo ninguna duda de que llegado el momento Mario defenderá la permanencia de su esposa en el país por las vías legales, si es que se persiste en atropellar los derechos de Corina Rivadeneira. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que esta discusión
que ha salido completamente, o sea, está totalmente sobredimensionada. En todo caso, nos lleva a la discusión de la cantidad de extranjeros que no están violando ninguna, es decir, no son delincuentes, es gente que no le está haciendo daño a nadie y que tienen una situación irregular que debería, digamos, modificarse y formalizar. Además, se supone que todas las modificaciones legales que se han propuesto van en ese sentido, ¿no es cierto? En resolver este problema y en hacer la diferencia con aquellos extranjeros que sí son unos indeseables, que sí son unos delincuentes y que tienen que ser expulsados del país. Y esa es la parte que yo no entiendo de la actuación del ministro. Y lamentablemente me encuentro con que el ministro da información tergiversada. Y aquí yo quiero ser muy claro. Esta es una práctica constante del ministro, por lo menos desde mi punto de vista. Cuando comenzó su gestión, dijo que había un escuadrón de la muerte compuesto por centenares de policías y se demostró que eso no era así. Cuando se produjo el incendio del Alcomar, acusó a un humilde carpintero de ser el pirómano y ofreció hasta una recompensa para que se le identifique. Y resultó que no era ningún pirómano. Ha dicho que el coronel de extranjería, el jefe de extranjería, el señor que el coronel Montañez violó la ley al no expulsar a Corina Rivadeneira cuando Corina era solicitante de un refugio y un tratado internacional impide la expulsión. Y ahora dice que Corina ha trabajado y que a eso amerita que la voten cuando la ley que él mismo ha refrendado dice exactamente algo distinto, sino que debe ser multada. Entonces, yo creo que ya es hora de que el señor ministro se informe bien y entienda bien que estamos ante una situación que no corresponde, en la que se está exhibiendo una actitud xenófoba, a pesar de que él diga que no padece xenofobia. Yo le agradezco muchísimo al doctor Huberto Abanto, abogado de Corina Rivadeneira, por esta comunicación. Yo creo que está muy claro su punto de vista, doctor Abanto. Muy gentil, muy buenos días. Muchas gracias a usted, Nicolás. Sí, pero es increíble que estemos teniendo esta discusión, sinceramente, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención sobre ella por lo que ustedes han escuchado, pero además yo estoy haciendo un programa para la señal de Digital TV Perú, que está dirigido a los peruanos que viven en el extranjero, y entrevisto todas las semanas a abogados especialistas en temas migratorios, y todos nos cuentan más o menos la misma historia. Solo en Estados Unidos hay más de 500,000, nadie sabe exactamente cuántos, pero por lo menos 500,000 de peruanos que tienen una situación migratoria irregular. Y el consejo que da, por ejemplo, uno de los abogados, que es James P. Gagel, que además es pro Donald Trump, aunque parezca mentira, pero existe, que dice que lo que hay que hacer es el amor a primera vista, como le dicen. Cásate con un gringo o una gringa para que resuelvas tu problema migratorio, ¿no? Pero, o sea, si nosotros aplicáramos el criterio que está proponiendo el ministro Basombrío por el caso de Corina Rivadeneira al 500,000 de peruanos, abran sitio en el aeropuerto porque nos va a faltar espacio, ¿no? Para que sean expulsados nuestros compatriotas de allá, pero en fin. Vamos a seguir conversando sobre la difícil situación del sector salud. Hemos escuchado la situación en Piura, que es dramática. Hemos escuchado la información que nos ha transmitido el doctor Oscar Ugarte, exministro de Salud, que es sinceramente preocupante, de cómo se ha gastado ya en algunas regiones hasta el 70% del presupuesto anual. O sea que en un par de meses nos vamos a quedar sin un sol en regiones como Amazonas o Cajamarca para seguir atendiendo los problemas de salud. Está en nuestros estudios el señor Enrique Chalco, él es secretario general de FENUTSA, que es la Federación Unificada de los Trabajadores del Sector Salud, y vamos a estar conectados, no sé si ya lo estamos, en la línea con José Ramírez, que es secretario general de FENUTSA Arequipa. Muy buenos días. Bien, muy buenos días, señor Nicolás Lúcar. A través de su intermedio, un saludo a los más de 95,000 trabajadores afiliados a nuestra gloriosa federación. Nosotros en realidad estamos viviendo una crisis en el sector salud desde varios frentes, ¿no? Un primer frente es los derechos de los trabajadores, un segundo frente es el recorte de los beneficios sociales a través del Ministerio de Salud y la aplicación de una política neoliberal que cada día se profundiza más y afecta a miles y miles de trabajadores en nuestro país.
¿Cuál es la situación? O sea, usted dice hay 95.000 trabajadores en el sector salud. ¿Cuál es la situación? Porque se ha hablado de trabajadores bajo contrato, se ha hablado de trabajadores, ¿no? Bajo sistema, ¿no? Como el del CAS. O sea, ¿cómo están los números? En el Ministerio de Salud nosotros tenemos 3 regímenes laborales, la 276, la 728 y la 1057, que es el tema de los CAS. En ese sentido, nosotros a través de la historia hemos venido haciendo grandes jornadas de lucha en el tema de darle al trabajador la ansiada estabilidad laboral, que es el decreto legislativo 276. Entonces, en ese sentido, nosotros... Pero en el régimen 276, es decir, los trabajadores, digamos, con todos los derechos, ¿cuántos son de los 95.000? Aproximadamente el 50%. La mitad. La otra mitad de los trabajadores, muchos de los cuales trabajan años, además, ¿no? Claro, la otra mitad está distribuido un porcentaje mínimo, porque a raíz de los nombramientos que se vienen dando, se ha reducido bastante el tema del decreto legislativo 728, que ya tiene una tendencia a desaparecer en el sector salud a raíz de los nombramientos. El tema pasa, el gran grueso actualmente que no tiene los derechos laborales y ni siquiera la estabilidad laboral es el grupo de los compañeros que están en el decreto legislativo 1057 a través del contrato administrativo de servicio, el famoso CAS. Actualmente venimos teniendo una arremetida de la ministra de Salud por cuanto se están dando una serie de despidos con mero pretexto de que el contrato se termina y simplemente no hay renovación. Entonces, nosotros lamentablemente... Claro, que para eso fue creado, ¿no es cierto? Para abrirte la posibilidad como empleador de votar simplemente al trabajador en el momento que quisiera, sin tener que dar ninguna justificación. No. Porque no está justificado por la calidad del trabajo, por el rendimiento, por el cumplimiento, por la disciplina, por la eficiencia, por la... digamos, idoneidad para el cargo, ninguno de esos argumentos, simplemente ya no quiero que sigas acá porque no tengo plata para pagarte, digamos. Inicialmente, en el marco de ese tipo de contrato, existían 2 prerrogativas para hacer despido de los trabajadores, inicialmente. Uno era precisamente la no disponibilidad presupuestal. Y segundo era de las diversas acciones de incumplimiento que puede hacer de parte del trabajador. En ese sentido, esto se ha venido cumpliendo años tras años. Prueba de ello es que tenemos trabajadores con 10, 15 años de servicio, ¿no? Y actualmente están siendo despedidos sin ningún tipo de beneficio. Nosotros tenemos que entender que el trabajador adquiere un derecho como trabajador y por lo tanto no se puede aplicar una cuestión de una implementación de ciertos decretos supremos en cuanto a una reestructuración en el mismo sector y que finalmente conlleve a despedir a miles de trabajadores. Ahora, estamos conectados en la línea, me dicen, desde Arequipa con José Ramírez, secretario general de FENUTSA, sí, precisamente a Arequipa. Señor Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás Lúcar, agradeciéndole la capacidad como buen periodista. El día de hoy quiero poner de manifiesto a su persona y al pueblo peruano. Este problema lo crearon los gobernantes anteriores y es así de que a la fecha nosotros tenemos los siguientes regímenes: SNP, 728, 1057 y 276. ¿Por qué los SNP? Si los SNP prácticamente no deberían ya existir desde el 2008. Lamentablemente, los funcionarios de ese entonces, y en la medida que se han venido nombrando, han ido generando problemas tras problemas. Tal es así que los lineamientos han discriminado, han excluido, y cuando han visto por conveniente, antes del 2013, hay grupos de compañeros trabajadores que han ingresado sin ningún impedimento. Y posteriormente los lineamientos comenzaron a restringir. Aquí en Arequipa, por ejemplo, tenemos un promedio de 400 compañeros trabajadores en esa modalidad, que recién en el año 2015 pasaron a 728. Mejor dicho, no tuvieron la facilidad de poder acogerse a ese nombramiento, que fue programado hasta el 2018. Es así de que realmente, a través de nuestras gestiones como sindicato, recibimos el apoyo del doctor Segundo Tapia Bernal, quien ante una iniciativa legislativa, que es el proyecto ley la 012-2016, está solicitando, y es más, con la opinión técnica favorable, ¿no?, del Ministerio de Salud,
queremos que la congresista Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuesto, haga carne propia a este problema. Y no solamente para el caso de Arequipa, como ya lo dijo nuestro compañero Chalco, secretario general de nuestra FENUSA nacional, sino que este es un problema que realmente tiene que unificarse en mesas de trabajo, sentimientos de sensibilización para poder salir a flote. La salud en el Perú requiere una atención de suma emergencia. No podemos hablar de mejoras de hospitales, no podemos hablar de atención primaria en la salud, cuando realmente el recurso humano está maltratado. Y para hacer un paréntesis, y es bueno que conozca la población, hay personal que gana 750 soles. ¿Cuántos años de trabajo? 8, 10 años. Con Compañeros 750... Así es, sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Y hay compañeros, médicos que a veces ganan 1.300 soles. Enfermeras que ganan 1.000 soles. Obstetrices de la misma manera. Mejor dicho, hay una discriminación tan caótica que realmente yo creo que la señora ministra, el señor ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros, tienen que sensibilizar este tema, porque creo de que está agotando la paciencia en ese sentido, y creo de que a través de aprovechando de su radio emisora, ojalá lleguemos a sensibilizarlos a ellos. El problema no solamente es del norte, es a nivel nacional. Ahora, hemos conversado hace unos minutos y le transfiero la preocupación a los dos con Óscar Ugarte, ministro de Salud, que nos ha explicado cómo, digamos, estamos yendo en la dirección contraria. Los presupuestos para salud están decreciendo mientras las necesidades y requerimientos aumentan, y ya en este momento, por ejemplo, se ha gastado el presupuesto asignado a regiones a niveles del 70 y casi el 80%, y recién han pasado 4 meses del año. Eso quiere decir que vamos a llegar a mitad de año y ya no va a haber dinero para salud, ¿no es cierto?, en muchas regiones. ¿No? Señor Lucas, acá hay una cosa que realmente es importante que usted también se entere. El problema del CIS. ¿El CIS qué está generando en esos momentos? Reducción de personal porque no hay presupuesto, como usted lo indicaba. De los 25 turnos programados, les han comenzado a bajar a nuestros compañeros a 13 turnos. Mire, ¿qué tal maltrato? Mejor dicho, yo le hago una pregunta a la señora ministra. Con 750 que me pagaban al mes, ahora que me bajan a 13 puntos, ¿esa remuneración económica podría subsistir mi familia? Entonces, este es uno de los problemas. ¿Y dónde está lo peor? El CIS restringe gastos. ¿Pero a quién? Al sector salud. Pero a las clínicas privadas les da toda la libertad de gasto. Mejor dicho, con las tercerizaciones, dice usted. Así es, con las prestaciones. Así yo debo entender que sigue la mafia de Moreno. Moreno no ha terminado simplemente con la destitución. Sigue manteniéndose esa mafia. Yo creo que es justo y necesario limpiar ese sector. Yo le agradezco muchísimo, señor Ramírez. Ha sido José Ramírez, secretario general de la Federación de Trabajadores, Federación Unificada de Trabajadores de Salud de Arequipa. Terminamos con el señor Chalco, Enrique Chalco, que es el secretario general nacional de la Federación. Así es. Sí. Nosotros, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, señor Ramírez. Nosotros como gremio sindical hemos iniciado una lucha ardua lamentablemente con el gobierno pasado y el gobierno actual, porque nosotros venimos haciendo una serie de gestiones precisamente para buscar la igualdad y la equidad entre trabajadores, porque no es posible que un trabajador que cumple la misma función gane pues 750 y otro trabajador que está en el régimen 276 gane pues por 2.000 soles, ¿no? Entonces, bajo ese principio nosotros hemos hecho gestiones arduas y también hemos iniciado jornadas de lucha en las calles
que lamentablemente no han tenido el eco respectivo en nuestras autoridades. Nosotros tenemos que hacerles sensibilizar a las autoridades que el trabajador es la parte fundamental en la institución de salud, porque nosotros estamos atendiendo y estamos trabajando con las vidas humanas, que es algo prioritario y fundamental. En ese sentido, hemos venido haciendo gestión en el Congreso de la República para precisamente tener el ansiado nombramiento de los compañeros CAS, que por muchos años vienen siendo marginados, ¿no? Si bien es cierto, actualmente estamos en un proceso de nombramiento de los compañeros que están en el marco del decreto legislativo 1153, que se debe concluir el año 2018. Sin embargo, un buen grupo de trabajadores que son administrativos y servicios generales, hasta el día de hoy no tienen ese derecho de nombrarse, y en ese camino hemos venido haciendo una serie de gestiones. Desde el año 2013 se ha presentado, por ejemplo, el proyecto de ley 2955, el doctor Johnny Lescano, que no ha tenido eco. En el año 2014 se ha presentado el proyecto de ley 3723 con la congresista Natalie Condori, que tampoco tuvo eco. El año 2015 se ha presentado el proyecto de ley 5362 con el doctor Gustavo Rondón Fudinaga, que tampoco tuvo eco en los congresistas. El año 2016 se ha presentado un proyecto de ley que el mismo Ministerio de Salud le ha dado por viable, y sin embargo en el Congreso de la República no ha sido aprobado, y como una alternativa a este proyecto, donde el mismo Ministerio de Salud da la viabilidad tanto en la parte presupuestal y en la parte de motivación y costos-beneficios, que finalmente se evalúa que hay 19.730 trabajadores en esta condición de administrativos y servicios generales, que están prácticamente siendo marginados por el sector, porque se ha iniciado un proceso de nombramiento en el 2014, pero este grupo, que es parte del equipo de salud que brinda la atención a la población, simplemente están siendo marginados, y no entendemos por qué el gobierno, a través del Congreso y el propio Ministerio de Salud, tiene que entender que en el trabajador tiene que haber una equidad para poder hacer un trabajo con más ganas, con más equidad, y que realmente la atención del paciente sea de lo mejor, ¿no? Entonces, actualmente incluso habíamos presentado una alternativa de insertar en el proyecto de ley 2017, para que se inserte un articulado donde se dé el proceso de nombramiento para los compañeros administrativos y servicios generales, y aún no. Entonces, no entendemos esa insensibilidad de las autoridades de ver que hay un buen grupo de trabajadores que simplemente no tienen ningún tipo de beneficio. Usted lo ha escuchado de nuestro dirigente de Arequipa, que gana 730 soles. Si la ley dice igual función, igual pago. Entonces, si dentro del Ministerio de Salud no se cumple eso, nosotros pedimos y exhortamos a la ministra de Salud, porque si bien es cierto, yo acabo de asumir la Secretaría General Nacional en el último Congreso de Chiclayo, pero uno de nuestros puntos va a ser precisamente luchar por una reivindicación y una equidad de este grupo de compañeros administrativos y servicios generales, que por ley y por justicia tienen que acceder a este proceso de nombramiento. Yo le agradezco mucho al señor Enrique Chalco, secretario general de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud, por estar con nosotros. Estamos avisados, porque ustedes lo han escuchado desde diferentes perspectivas, desde lo que está pasando en Piura, las cosas que dice el exministro Oscar Ugarte, el testimonio de los dirigentes de los trabajadores, lo que está pasando en el sector salud. Ya Lima está declarada en emergencia. En el norte del país ni siquiera tienen que declarar emergencia, porque este es un hecho. Pero la salud pública en el Perú está al borde del colapso total. Va a haber regiones donde van a tener que cerrar los hospitales, las postas, los centros de salud, porque no va a haber cómo atender a la gente. Y estamos yendo en la dirección contraria, no en la dirección de inyectarle recursos, de construir, sobre todo, como lo han señalado los especialistas, infraestructura en el primer nivel de atención, es decir, no construir solamente hospitales, sino sobre todo primer nivel de atención, porque ahí es donde se controla y se previene la salud pública y se mejora la calidad de vida de la gente. Hay que invertir en personal, en darle el estatus que merecen los trabajadores de salud y pagarles lo que merecen, invertir en el SIS y además gastar bien en el SIS. O sea, que no haya plata para tercerizar a privados que se están forrando con el negocio de la salud, y que no haya dinero para hacer cosas tan elementales como que haya reactivos en el Hospital Loaiza, que es una vergüenza que esté sucediendo eso en este momento. Estamos avisados y creo que nosotros estamos cumpliendo nuestro deber en advertirlo. Terminamos por el día de hoy con un último mensaje de nuestros auspiciadores. Súbase a Subix. Si usted es conductor o taxista que hace uso de aplicaciones de celular, todo el mes de mayo se está inscribiendo para esta nueva alternativa. Se ha abierto el registro de conductores
Ingrese usted a www.subix.com. Subix se escribe SV grande YX. Ahí se va a dar cuenta usted que esta es su mejor alternativa porque va a pagar o va a recibir la mejor tecnología del mercado a cambio de que le cobren el menor porcentaje de todos. Usted va a ganar realmente lo que merece por su trabajo. www.subix.com. No se olvide que todas nuestras transmisiones en vivo las puede seguir en las cuentas oficiales de Exitosa Noticias, Radio y TV y todas las plataformas digitales. En YouTube /Exitosa Noticias, que es una transmisión por YouTube ininterrumpida las 24 horas del día, en Facebook Exitosa Noticias, en el Twitter Exitosa P y en la web exitosa.pe. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas, que creo que viene con el general Máximo Ramírez, ¿no? Que va a hablar sobre todo este tema de este enredo. ¿Cuándo va a terminar este enredo? Que cuando trabajan los policías, lo que tienen que hacer es pagarle lo que merecen los policías, que tengan derecho a descansar también. Yo termino por el día de hoy. Hasta mañana.